queridos hermanos, que el Señor los bendiga y bueno, en este nuevo domingo más para compartir la palabra del Señor, así que, y bueno, seguir esperando, ¿no? Hasta que, bueno, esta situación vaya pasando. No queremos acostumbrarnos a no congregarnos, a no tener reunión en la iglesia, pero bueno, es lo que en este tiempo estamos haciendo, bueno, a través de esta pantalla, diríamos, ¿no? Para poder llevar la palabra del Señor, para poder, bueno, creo que el Señor nos habla a través de su palabra, y bueno, poder cada día tener este ánimo, este aliento, en medio de estas situaciones quizás difíciles muchas veces, ¿no? Porque realmente al no tener la iglesia y muchos sin trabajar también, ¿no? Entonces es una cosa como que un espíritu que perturba y como a veces desanima, pero qué importante que es que tenemos la palabra del Señor, que en ella nos anima, nos alienta, nos fortalece realmente. Así que por eso es tan importante, ¿no? Poder tener la palabra del Señor, poder escuchar y poder realmente recibir cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Y bueno, en esta tarde quiero nuevamente compartir la palabra del Señor y esperándole que, bueno, que el Señor esté obrando y esto, bueno, vaya ya calmándose todo esto para que, bueno, la iglesia pueda nuevamente congregarse, ¿no? Porque la palabra de Dios es clara, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y muchas veces oímos en la iglesia, ¿no? Cuando nos congregamos, pero bueno, ahora estamos a través de este medio poder expresar la palabra del Señor y bueno, esperemos que por lo menos escuchen, ¿no? Y puedan recibir lo que Dios nos habla. Realmente tenía algo en mi corazón y bueno, Dios puso esta palabra que pudiera compartir en este domingo, ¿no? El domingo realmente de tanto tiempo, ya estamos casi por los 7 meses de no congregarnos, ¿sí? Y realmente esperando, ¿no? En el Señor y fortaleciéndonos en el Señor. Pero bueno, hay cosas que uno se pregunta en este tiempo, con tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo está la iglesia del Señor en este tiempo? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la esperanza, ¿no? En la cual estamos viviendo en estos tiempos, en estos días. Y bueno, el Señor me puso algo que allí había pasado el apóstol Pablo, había instruido, había enseñado, pero después con el tiempo, alrededor de unos años que vuelve, él encuentra nuevamente aquella congregación totalmente diferente, totalmente como que se había olvidado ya de la enseñanza del apóstol Pablo, de la fe y cómo uno tenía que ser fortalecido y ya personas maduras muchas veces en la fe. Y cuando vuelve el apóstol Pablo se encuentra con la inmadurez, porque él ya pensaba, bueno, que ya creía que aquel lugar ya eran realmente fortalecidos, ya podrían haber sido doctos o maestros en la palabra. Resulta que volvieron a ser como niños, ¿no? Y yo a veces digo a un niño, bueno, se le enseña mientras comienza a gatear, como le vas ayudando a pararse, le vas ayudando a hacer los pasos, ¿no? Y ya después el niño va creciendo, ya comienza a caminar, después ya comienza a correr. Un niño ya tiene 6 o 7 años, ya no lo puedes andar teniendo de la mano otra vez para que comience a caminar. Bueno, este panorama les quiero hacer ver, digamos, en la vida natural para llevarlo a una vida espiritual. No pasa exactamente lo mismo en la vida espiritual, ¿no? Por eso quiero compartir en este domingo realmente esta palabra y para que realmente rogando a Dios que esta palabra tenga cabida en cada corazón y nos sirve a nosotros para crecer. La palabra de Dios no es para que nos desanimemos, sino para que nos animemos cada vez a madurar, a crecer en las cosas de Dios. Así que
Quiero compartir en este domingo esta palabra. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está allí en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos algo, quiero leer primero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, domingo. Gracias que me permite poder expresar tu palabra, Señor, hacia tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que tú abras el entendimiento de tu pueblo para que entienda, comprenda y reciba esta palabra, estos excelentes y sanos consejos de tu palabra que nos hace bien. Padre, te ruego que tú libertes al cautivo, que levantes, oh Dios, al caído, que animes al desanimado, que sanes al enfermo, Señor, libertes al cautivo, oh Dios, y estés proveyendo al necesitado, conforme a tu perfecta y gloriosa y maravillosa voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, aquí vemos realmente lo que comentaba un poco la introducción, donde el apóstol Pablo había enseñado, había realmente instruido, ¿no? Aquel lugar, y con el tiempo él volvía nuevamente y veía que aquellos que habían sido instruidos es como que volvieron de nuevo a ser niños. Y yo creo que en este tiempo, y me pregunto, espero que con estos tantos tiempos de realmente de no estar congregando, podamos ir madurando en todas las cosas y no ser inmaduros, por el hecho de que al volver, creo que debemos volver a la casa del Señor con mayor anhelo y deseo de servir, de honrar a Dios, de discernir las cosas de Dios. Quiero compartir, porque acá hay dos cosas, está el inmaduro y está el maduro, ¿no? Entonces vemos realmente que el inmaduro no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo, o sea, el bien y el mal, no discierne nada. Para el inmaduro pareciera que todo está bien, lo malo está bien, lo bueno está bien, ¿no? No sabe discernir, no sabe discernir los tiempos, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces estamos allí, el inmaduro realmente no crece, sino decrece, ¿no? Todo es, por eso el apóstol Pablo, cuando aquí nos habla, ¿no? Nos habla de lo que es el inmaduro, no sabe discernir ni del bien ni del mal. Son débiles, inmaduros en la fe, carentes de sensibilidad y de discernimiento espiritual. Entonces vemos que no discierne el inmaduro lo espiritual. No hay tal cosa, digamos, en su corazón, ¿no? Carece de insensibilidad. Es algo que no discierne espiritualmente en cuanto a lo que es bueno y a lo que es malo en esta vida, y a lo que da honra a Dios o no. Vamos a la iglesia, ¿y por qué vamos a la iglesia? ¿O a qué vamos a la iglesia? Y me voy porque, bueno, quiero ir a la reunión, porque quizás allá muchos aplauden, cantan, están alegres, ¿no? El inmaduro es eso. El inmaduro va, pero
está allí en la iglesia, entra y así como entra, después sale también. Porque no entiende nada lo que es las cosas de Dios. No entiende lo que es disfrutar la presencia de Dios, ¿no? Entonces vemos realmente el inmaduro. Y el apóstol Pablo acá quiere que la iglesia madure, crezca, ¿no? A veces creemos que una iglesia porque tiene muchos miembros es una iglesia madura, hay veces que no. O hay una iglesia que porque tiene pocos miembros es una iglesia inmadura, tampoco es así. Entonces vemos realmente lo que habla acá el apóstol Pablo, ¿no? Lo que es malo, lo que es bueno y lo que da honra a Dios o no. En cambio, los creyentes que demuestran madurez espiritual han ejercitado los sentidos para distinguir cuidadosamente entre lo bueno y lo malo mediante la práctica continua de la justicia y la obediencia. Entonces hay cosas que el inmaduro mayormente no obedece. Es medio desobediente. O cree que lo que hace, bueno, está bien, y para su provecho propio dice, hice algo. En cambio el maduro no, es diferente. El maduro lo hace para honra y gloria de Dios, no para uno, no para vanagloriarse. ¿Sí? El inmaduro muchas veces que quiere estar allí ser visto. Ese es el inmaduro. Quiere que alguien le dé honra, o el hombre, ¿no? En cambio el maduro no, porque lo hace para Dios y punto, y nada más. Entonces eso es lo que la iglesia debe entender, que nosotros debemos ir camino cada día a la madurez. No quiere decir que porque usted podamos ser maduros, no vamos a pasar pruebas, no vamos a pasar dificultades. Claro que sí, pasamos todas ellas. Pero el maduro sigue adelante. ¿Y el maduro qué hace? No, esto no me gusta. Chao, abandono. El inmaduro. El maduro no. El maduro trata de ir hacia adelante. Con luchas, con pruebas, adversidades. Realmente obedeciendo, ¿no? Lo que se le manda a hacer. Allí la palabra de Dios dice, lo que te he mandado a hacer, eso lo hiciste. Siervo inútil soy. El maduro que hace, no le importa de honra personal. El maduro honra a Dios, al Padre Celestial, con gratitud. Entonces tenemos que entender que la iglesia tiene que comenzar a madurar en todo esto. Madurar en lo espiritual. El Señor va a venir a buscar una iglesia madura, una iglesia victoriosa, una iglesia santa, una iglesia que sabe discernir lo bueno y lo malo. Lo bueno lo retengo y lo malo lo desecho. ¿Para qué quiero lo malo? Entonces esa es la iglesia que el Señor está esperando, la que ha de venir, la que va a venir a buscar. Que el Señor nos ayude. Dice, pueden recibir el alimento sólido de la palabra de Dios y llegar a la medida completa de la plenitud de Cristo debido a que han aprendido a amar la justicia y a odiar la maldad. Han renovado su forma de pensar según las normas de justicia y los que ha capacitado el Espíritu Santo para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. El maduro ve desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista que a mí me parece o que a mí me agrada, sino desde el punto de vista de Dios. Esa es la iglesia madura. La iglesia que sirve a Dios de corazón, no a cambio de nada, no a cambio, sino porque Él es digno y Él se merece toda honra y toda gloria. No podemos servirle a Dios porque, bueno, yo quiero que Dios me dé, no sé, un auto nuevo, una casa nueva o todo lo material bueno. Pero ¿y lo espiritual? ¿De qué sirve si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? Entonces hay una prioridad en la iglesia madura, es de conservar la bendición de Dios
la obediencia a Dios y servirle de corazón a Dios, no a cambio de que ser visto. La iglesia tiene que madurar. Pero si no me dan un micrófono me voy, ¿no? El inmaduro busca eso, pero el maduro no. El maduro va a honrar a Dios, va a darle gloria a Dios y le sirve porque ama a Dios, no por lo que Dios le puede dar. Esa es la verdadera iglesia madura, ¿no? Y eso es lo que en este tiempo tenemos que reflexionar en estos tiempos, en estos días, y varios días, 7 veces. No tenemos que tener miedo, sino tenemos que confiar en Dios, esperar. Las luchas están, las pruebas están, las dificultades están, a veces las escaseces también están, pero no nos podemos quedar, hermano. Nada de eso es comparable a la gloria venidera. Anímate, atrévete cada día a confiar en Dios, a buscar en Dios. Y no por lo que Dios te puede dar, sino porque Él es digno. Como dice el profeta Habacuc, ¿no? Aunque no haya vaca en los corrales, yo me alegraré y me gozaré con el Dios de mi salvación. Aunque a veces queremos tener cosas y no las podemos tener, pero no reneguemos de Dios, no reneguemos por eso, sino dice que debemos agradecer por todo y en todo a Dios. Por lo que a veces confiamos y tenemos la victoria, como a veces no. Y que a veces nos desanimamos, también pasa. No es que es cosa de otro mundo, sino del cristiano también. A veces hay situaciones, no siempre queremos tocar el cielo con la mano, también nos pasa. Pero no por eso nos vamos a quedar a mitad de camino. Tenemos que seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ya, hermanos, tenemos que madurar cada día espiritualmente. No podemos estar tantos años y siendo siendo los mismos niños. No, ya tenemos que crecer, ya tenemos que madurar y confiar y esperar en el Señor que esto también va a pasar, que volveremos nuevamente a congregarnos. Pero yo creo que esto es como pasó con el apóstol Pablo. Yo creo que en este tiempo ha pasado lo mismo, como pasó con los corintios. Le habían enseñado, le habían instruido, los habían capacitado para el servicio. Y resulta que después, cuando viene el apóstol Pablo, encuentra niños de vuelta espiritualmente. Espero, y lo digo de todo corazón, que cuando volvamos como pastor, no nuevamente ver niños, sino gente nueva que venga para instruirlos y enseñarles. Pero la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar madura espiritualmente, porque gracias al Señor tenemos en la iglesia hermanos que enseñan, hermanos que instruyen, y el quien les habla también instruye, ¿sí? Por eso quiero que la iglesia madure. La iglesia se vuelva de corazón a Dios. La iglesia se capacita espiritualmente para servirle de corazón a Dios. No porque me pueden dar un micrófono. No porque me pueden dar un cargo. No. Eso, hermano. Nosotros tenemos que entender que a Dios le tenemos que servir por lo que es digno. Y Él se merece. Nada más. Después Dios se encargará de que si hay un cargo o cómo usted le sirve, eso depende de Dios ya. Y qué lindo que es cuando es Dios el que nos da y no es cuando el hombre. Hablábamos con algunos hermanos y dice, hay uno allá y otro allá, y quién los pone, quién los levanta, no lo sé. Lo importante es que sea Dios, porque cuando el hombre te levanta, hermano, no va a estar la bendición, no va a estar el gozo en tu corazón, porque a veces el hombre te lo da y es el hombre.
y no es Dios, pero cuando Dios te lo da, entonces hay gozo en el corazón, porque uno le sirve a Dios, no le sirve porque, me dieron un cargo, no, porque Él es digno, porque Él se merece, hermano. Ya es tiempo que tengamos que ser maduros en el Señor, ya es tiempo de servirle de corazón al Señor. No quiero, hermanos, que quizá de pronto usted, yo no le estoy hablando ni le estoy diciendo que usted es un inmaduro, ni lo estoy, sino que estoy diciendo que la iglesia debe ser madura. Y si por ahí todavía estamos faltos de algo, tenemos que comenzar a pedir al Señor que nos quite lo que no es bueno y que ponga lo que es bueno. Que lo bueno, yo siempre digo, lo bueno es lo de Él y lo malo es lo nuestro. Y bueno, ¿para qué quiero lo malo? O sea, quiero lo de Dios. Y si es lo de Dios, vamos a servirle con gratitud. No es un pesar, no es algo gravoso, diríamos, servirle al Señor. No, porque Él nos da la fuerza, Él nos da la paz, ¿sí? En momentos de dificultades, en momentos a veces de desánimo, de desaliento. Pasó con el mismo Señor Jesús también, que Él por momentos su ánimo realmente estuvo decadente, ¿no? Cuando le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo también, y a veces nos pasa, cuando hay cosas que vienen y nos pasan, pero qué lindo que es que en el Señor nos fortalecemos, en el Señor realmente nos renovamos, en el Señor hay gozo, ¿sí? En el mundo vas a tener aflicción, usted y yo, pero dice, cree en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que tener la paz del Señor, ¿sí? La sabiduría del Señor, para que seamos una iglesia que vayamos hacia adelante. La iglesia no mira para atrás, sino hacia adelante. Dice, no es digno, dice la palabra, que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, el que se vuelve atrás, no es digno, dice la palabra. Digno aquel que pone la mano en el arado y va hacia adelante. Ese es digno. Así que, hermano, hermana, realmente es un placer compartir esta palabra. Yo realmente los animo, ¿no? Que si quizá alguno de nosotros tengamos en alguna área una falta de madurez, comencemos a pedirle al Señor para ir madurando, hermanos. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo espiritualmente. No podemos decrecer aún en esta situación, en este problema, en esta pandemia que generó pánico a mucha gente. No, crezcamos, comencemos a confiar en el Señor para que pronto esto quede atrás y la iglesia retome nuevamente el rol que corresponde, comenzar a orar en lo que nos corresponde, peticionar al Señor y que Dios cambie y revierta toda esta situación, no solamente en la iglesia, sino en nuestra nación argentina, en los gobernantes, que les abra la mente y le haga ver realmente que es orar a Dios, que si Dios no interviene en esta situación, ¿quién va a cambiar? Solamente Dios. Vemos ya allí con lo que pasó con Moisés en las plagas, pero cuando Dios intervenía a través de alguien, y si alguien hoy es la iglesia, ¿sí? Así que comencemos a madurar, a despertar espiritualmente, a orar con realmente fortaleza de Dios y confianza en Dios. La iglesia no decaiga, hermano, sino al contrario, fortalézcase en el poder de la fuerza del Señor. Cuando la palabra de Dios dice, dile al débil, fuerte soy. Nosotros a veces humanamente somos débiles, pero cuando buscamos la presencia de Dios, Dios se hace fuerte en nosotros. Entonces, hermano, hermana, iglesia, fortalezcámonos en el poder de las fuerzas del Señor. Las nuestras son débiles, flaqueamos, nos decaemos, nos desanimamos, pero en la fuerza de Dios no, nos animamos, ¿sí? Así que les animo, hermano, hermana, iglesia, y aún a todos aquellos que quizás están mirando, o hermanos que no son de la iglesia, quizás que se congregan juntamente con nosotros, anímese también, es para ustedes, es para todos. La iglesia del Señor tiene que madurar, ser
una iglesia que sepa discernir lo bueno y lo malo. Porque muchas veces no discernimos y vemos toda esta situación y a veces nos preguntamos y tenemos miedo por el virus, por esto, por lo otro, ¿no? No ignoramos que existe esta situación, no lo ignoramos, pero no podemos ignorar el poder de Dios, que es mayor que todas las situaciones, mayor que todos los virus, que todas las pandemias, que todas estas situaciones, que el diablo y que todo. El Señor es mayor que todo ello. Por eso la iglesia tiene que comenzar a activar, active su fe. Es tiempo de activar esa fe y ponerla en marcha. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la iglesia madura. La que no se detiene, la que no decae, sino la que va al frente de batalla. Y estamos en una batalla fuerte. Este tiempo es una batalla fuerte. Hay potestades fuertes que están sobre la tierra. Y contra esas potestades la iglesia tiene que pelear. Y gracias que el Señor nos dio armas poderosas para destrucción de fortaleza. Así que, hermanos, hermanas, realmente, como siempre digo, firme y adelante. No se detenga, no se decaiga. Sino anímese, atrévase a confiar en el Señor. Aún en momentos difíciles. Aún en momentos que vemos como pareciera que uno está en algún callejón sin salida, en Dios está la salida. Así que mi hermana, mi hermano, firme hacia adelante, confiando en el Señor, en el poder de sus fuerzas, en la fe en el Señor. Y maduremos. Porque el Señor creo que esto también ha permitido para que la iglesia madura va a volver con mayor amor hacia Dios. La iglesia madura. Y la inmadura, aunque sea, vuélvase por miedo, aunque sea. Pero vuélvase a Dios. Así que quiero orar. Yo creo que en este tiempo Dios va a volver a muchos. Quizá muchos que se hayan ido, quizá por la inmadurez que están quizá hoy en el mundo. Creo que gran parte de ellos van a volver al redil nuevamente. Porque el Señor dice que Él va a hacer volver a los cautivos. Y yo creo que esto ha permitido para que esos cautivos por el enemigo, por el mundo, que están fuera de las cosas de Dios, van a volver de nuevo. Y yo creo que va a haber allí un Señor llamado Jesucristo, que lo esperará con los brazos abiertos, pero también nosotros, como pastor, les digo, y como colaboradores que tengo, también estaremos esperándolo con los brazos abiertos para que usted se vuelva de todo corazón al Señor. Perfecto no es usted ni yo, no hay perfectos, somos imperfectos, pero lo importante es que vayamos madurando en los caminos del Señor. Los amo en el Señor y que el Señor los bendiga realmente en este domingo. Que tengan una semana bendecida, próspera realmente y no decaiga, no desmaye. Así quiero orar y ya terminar con la palabra. Y bueno, amado Dios Padre bueno y eterno, a ti te damos la gloria, la honra, el honor y toda la exaltación. Bendita divina Trinidad, te ruego que tú bendigas a tu pueblo, bendigas cada hogar, cada familia. Señor, que levantes al que está caído, que animes al que está desanimado, que sane, Dios mío, al enfermo, Señor. Envía el poder de sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor, y levanta, anima, Señor. Oh, cambia y transforma las vidas con el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío. Declaro tu bendición sobre tu pueblo, sobre aquellos que nos estarán mirando, Señor, también que tu gracia alcance a cada uno de aquellos, Señor, que estarán mirando y aquellos que están cautivos, Señor, que se vuelvan a tu redil. Oh Dios, gracias te doy. Oramos también en este momento por nuestra nación Argentina, que tú reviertas toda esta situación, Dios mío, de tanto contagio de este virus, Señor, y aún todo espíritu de muerte lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos vida y vida en abundancia para nuestra nación Argentina. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, al presidente, dale sabiduría desde lo alto, que ellos puedan entender que sin ti nada podrán hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga y será hasta la próxima. Firmes y adelante.